todas, muchas gracias por estar acá. Vamos a iniciar recreando el ejercicio de la clase. El tema es técnicas de comunicación grupal. Está enmarcado dentro del estándar de la ética comunicativa y busca generar un espacio de reflexión sobre temas que son polémicos a nivel cultural, a nivel social, para desarrollar competencias lingüísticas, comunicativas, de pensamiento crítico. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Nosotros somos todos los estudiantes y vamos a definir 4 personas, 5 personas, perdón. Una persona que hace de moderador, 3, 4 personas que hacen de ponentes y uno que hace de relator. Entendemos el debate como técnica de comunicación grupal en la medida que hay unos ponentes que intervienen de forma organizadas en sus exposiciones de los puntos de vista que tienen sobre un tema. El tema en el que nos habíamos puesto de acuerdo es la eutanasia, teniendo en cuenta que es un tema bien polémico. El ejercicio lo debemos desarrollar, uno, permitiendo la expresión de las opiniones de los otros, pero también teniendo derecho a expresar nuestra diferencia. Como dice Habermas en la teoría de la acción comunicativa, que la fuerza esté en los argumentos y no los argumentos en la fuerza. Es muy importante ubicarnos desde ahí, saber que podemos disentir de la opinión del otro, pero también entender que podemos crecer en la reflexión que hacemos de manera colectiva. Entonces, entendiendo la importancia de la comunicación como manera de comprender la cultura, de generar reflexión, de generar proceso de pensamiento, vamos a trabajar el tema de la eutanasia. ¿Quiénes quieren hacer de moderador, ponentes y relator? En el debate. A ver, yo les voy a entregar, yo sé que por la inmediatez, porque no tuve tiempo de decir el grupo que va a trabajar conmigo, entonces yo voy a entregar un material para que vayamos leyendo sobre la eutanasia, para que tengamos elementos. En clase, normalmente, ¿cómo lo hago? Oriento a los estudiantes de grupos de tema y ya al día siguiente hacemos el debate, pero acá, digamos que por la situación. Entonces la idea es que quienes van a ser de ponentes se organizan acá. Aquí están algunos elementos sobre la eutanasia. El moderador también. ¿Cuál es la función del moderador? Es presentar a los ponentes, centrar la discusión, dar la palabra y las conclusiones. El relator, pues hacer la relatoría. Entonces invitaría a que colocáramos acá las 4 sillas, 5 sillas de las personas que van a organizar el debate. Yo les regalé materiales. Y 4, 5 voluntarios que quieran estar de acuerdo o en contra de la eutanasia. ¿Quién va a ser de moderador? El moderador puede pasar aquí también. Otros colaborar con el ejercicio de participar como ponente en este debate. Allá estarían los ponentes voluntarios que quieran estar a favor o en contra. Y el relator. Necesitamos 3 personas
más. En 5 minutos empieza la intervención de los ponentes, argumentando sus puntos de vista sobre la eutanasia, y nosotros como público entramos a intervenir luego de que ellos hagan su respectiva exposición, estando a favor, en contra o expresando otros elementos, desde luego. ¿Sí? Necesitamos 2 personas más. Y el relator, Victoria, yo soy Muera. Los ponentes son Tobias, Vicky, Catalina. Otra persona, mira. alguien colabora con la Alguien que nos haga de vida. relación. Porque no nos ayuda de relator. Porque no nos ayuda de relator. Es tomar las conclusiones y... Es tomar nota de lo que dicen los ponentes y las conclusiones finales. ¿Y qué puedes explicar acá? Bueno. Pues la idea es allá porque es el equipo que organiza el debate. Entonces, señor moderador, se queda a cargo del espacio. Yo estaba A ver si nos podemos ver. ¿Sí? ¿Sí? Damos 5 minutitos. 3 minutitos para leer el documento. 3 minutitos para leer el documento. No, dice ella que se cuelga. Ella se cuelga. ¿Qué? Que se acerque un poquito más. Bueno, muy buena tarde para todos. Buenas tardes. Será una oportunidad para poner en práctica esta competencia que es la competencia comunicativa. Para el día de hoy vamos a tratar entonces el tema del debate, o mejor vamos a trabajar como técnica de comunicación el debate, y como punto de discusión vamos a hablar de la eutanasia. Vamos a colocar algunos acuerdos para los 3 ponentes. El primer ponente es Tobias Arboleda, y tenemos a Vicky Montañez, Vicky, y tenemos a Catalina Rodríguez, y nos sirve de relator la licenciada Nelda Ríos Carvajal. Para eso también
también vamos a tener lo siguiente, como dice, el tiempo es un poco limitado, y esa es una de las características también del debate, es que a cada ponente le vamos a dar un tiempo de 2 minutos. Yo quiero insertar aquí un elemento nuevo, para que haya una ayuda. De pronto alguien allá con una hojita nos va diciendo que ya tiene el tiempo, y nos va manejando el tiempo desde allá, ¿sí? Para que haya orden. Cuando vayan, les voy a señalar lo siguiente: cuando vaya el minuto y medio, quien va a manejar el tiempo, y el minuto y medio nos comienza a señalar. ¿Para qué? Para que el ponente se dé cuenta y ya comience a redondear. ¿Estamos de acuerdo? Pues entonces repito: Tobías es un ponente, Vicky y Catalina, redactores. Y el tiempo que vamos a dar es, por aquello de equidad, 2 minutos. Cuando estemos sobre el minuto y medio, quien nos va a manejar el tiempo desde allá, nos va a indicar para que el ponente nos colabore. ¿Quién nos ayuda a manejar el tiempo? Que maneje, tenga un celular y que sea, pero que sea visible para todos. De ahí, bueno, y yo también, listo. Ahí le coloco una de tiempo. Cuando se Bueno, entonces vamos a enmarcar un poquito el tema de la eutanasia. La eutanasia es un tema que ha ocupado a la humanidad, es de los temas trascendentales porque se trata el tema de la vida y de la muerte. Y ahora pues los estados modernos, los estados contemporáneos han dado rienda suelta y le han dado estructura a este tema, motivo por la cual pues nos invita en todos los estamentos, tanto en los estamentos educativos, en los estamentos estatales y en la vida civil, a debatir este tema. Entonces, habrán temas que en cierta manera entre los ponentes se van a chocar, pero que al fin y al cabo van a converger a un mismo punto. Entonces, le doy la palabra. ¿Quién quiere tomar la palabra? Las damas. Entre Vicky y Catalina. Estoy aquí de hablar de una gran manera. Bueno, como nos había comentado Juan Jairo, la eutanasia es la muerte asistida de una persona. Es la persona que se dice que de pronto se encuentra en un estado terminal. Algunas personas están de acuerdo con la eutanasia, pero otras como no estoy de acuerdo con la eutanasia. ¿Por qué? Primero que todo, pues yo soy una persona muy católica, muy espiritual, y pienso que la vida no debe quitar nuestros sentimientos hasta el momento, y que el Estado debe velar porque esa persona esté allí asistida, así como se va a hacer una muerte asistida. Entonces, debe de existir, así debe el Estado brindarle una vida digna hasta que decida llevarnos de este mundo. ¿Por qué? Porque a veces ha sucedido el caso de que muchas personas han estado en un estado terminal, pero después de estar unos 10 o 12 años, esas personas han vuelto a la vida. Entonces, nosotros no somos dueños de la vida para quitarse. Yo pienso que no estoy de acuerdo con la eutanasia. El Estado debe brindarle a la familia, debe brindarle toda esa protección, esa presencia. Yo pienso también que el Estado, con esta eutanasia, se quita una obligación que debe brindarle, que es el derecho digno a la salud de todos los colombianos, en el caso de nuestro Estado, del Estado colombiano. Vicky, gracias. Entonces usted está de acuerdo a su visión de orden católica, el no hacer esa interrupción de la vida digna por sus convicciones de orden católico. Gracias, Vicky. Vicky, Catalina. Bueno, Catalina. Mi planteamiento sí es que un poquito desde la
compañera en Montevideo. Nosotros somos sujetos de derechos y mi posición es que cada uno de nosotros también puede seguir si opta por ese procedimiento, ¿no? Cuando ya está en unas condiciones que nosotros también conocemos. ¿En qué parte lo puedo articular con la compañera? Pues en la parte del servicio de la salud. Pero nosotros sabemos en este momento cuál es la estructura del sistema de salud del país y personalmente en este momento tenemos un papá con cáncer. Si bien es cierto que nuestro cáncer estaba avanzado, está empezando y los procedimientos son supremamente lentos por la EPS de manera particular, son muy específicos. Entonces uno empieza a ver una desigualdad del ciudadano, ¿sí? Eso lo hace recordar a uno cuando el presidente de Colombia tuvo cáncer. En una semana se le descubrió, se le intervino y se le trató, pero pues al papá mío no, ¿cierto? En este momento todavía está para esperar, por ejemplo, de un examen y de una cirugía. Entonces yo digo, en este momento mi papá, con el caso específico, pues tiene un dolor controlable, permanente, pero sabemos que eso va a avanzar. Es un cáncer invasivo, la ubicación también no favorece, entonces por donde uno mire no hay muchas opciones. Yo, en caso de mi papá, quisiera tomar la decisión y tener la libertad de hacerlo y de ejercer mi derecho. Pienso que si somos sujetos de derechos, independientemente de la religión o no, es para ser titulares del derecho, ¿sí? Entonces actuar en consecuencia a lo que nuestra opción y nuestra capacidad de opinar lo haga. Difiero con lo del texto, que son las políticas, en cuanto a que si uno está en estado vegetativo debió dejar antes algo escrito, porque uno no sabe quién tiene el día. Muchas gracias. Gracias. ¿Y tu opinión? Bueno, yo sí estoy de acuerdo con la eutanasia. Y lo digo con conocimiento de causa y lo que voy a decir aquí, lo digo porque lo siento, lo he vivido y lo quiero manifestar. Por eso tomé la decisión de sentarme aquí y romper el pie. Soy católico, rancio católico, que va a misa, que se confiesa, que comulga. Y creo que uno debe de tener derecho a morir dignamente. Yo desconecté a mi papá, yo. No estoy actuando, estoy diciendo la verdad. Porque él me había dicho que él ya había terminado de vivir y el cáncer de próstata lo tenía invadido, que no había ciencia que lo pudiera sacar adelante. Yo con la contra de mis hermanos desconecté y descansé, porque una persona ya vivió, ya hizo todo lo que tenía que hacer y la naturaleza lo lleva. La ciencia lo mantiene con vida, la ciencia, pero ahí ya no hay una calidad de vida para esa persona. Lo que sí pienso es que la eutanasia debe de ser reglamentada, porque las personas somos muy dadas a confundir la eutanasia con el suicidio y creemos que tenemos derecho a hacerlo, que porque se dijo o no se dijo. Yo estoy afiliado a la Asociación de la Buena Muerte o de la Muerte Digna. ¿Por qué? Porque yo en un estado, que esté en un estado vegetativo o en un estado conectado a una cantidad de tubos, pongo pues mi salud ya está en riesgo y ya está terminada, pero además acabo con mi familia. Y yo creo que mi familia descansa si yo descanso. Entonces pienso que la eutanasia reglamentada debe de estar al servicio de la comunidad. Gracias, Tobías. Entonces, para ir sintetizando, vemos la concepción de orden católico, una concepción vista desde el punto de vista del servicio, que es un servicio médico un tanto descuidado, del Estado un tanto descuidado. Entonces eso le da la posibilidad de entrar a decir, caramba, hacer una asistencia. Y radicalmente lo que plantea Tobías, sentido en carne propia, le ha tocado, le correspondió desconectar a un ser querido y pues dice, yo opto por la eutanasia como una salida digna para el servicio. Bueno, yo les voy a plantear a los tres, damos otra ronda de una participación de 2 minutos o de 1 minuto para que le hagamos la asistencia acá con nuestros acompañantes.
¿Quién quiere? Cualquiera puede comenzar. Bien, resulta Bien. que al igual que Tobías y que Catalina. Mi madre murió de cáncer. Y la familia de mi madre, 2 hermanos de ella murieron de cáncer. O sea que las personas que estamos hoy aquí, pues hemos sentido ese dolor de lo que es el cáncer. Bueno, en el caso de mi madre, les comento que el cáncer de ella no lo vivimos como una cosa de una cuestión terminal. No sé si fue por luego a nuestro Señor la fe que nos la ponga. Murió ella en el momento, nos decía el médico ese día, denle gracias a Dios que su mamá no sintió esos dolores intensos en cáncer. Cuando la enfermedad de ella, eso hace 18 años, existía todavía el seguro social. Y el seguro social, a pesar de que muchos no estén de acuerdo, prestaba un buen servicio. Era una EPS del Estado y prestaba un buen servicio, y considero que el seguro social con mi madre le dio las mejores atenciones. ¿Sí? Y estuvimos allí todos sus hijos hasta el momento el día que ella murió. Yo no estaba allí porque yo vi una bolsita. Pero ese día ella se despertó diciendo a mi hermana que nos reunieran a todos. Ella estaba bien, tranquila, dice mis hermanas me cuentan que estaba en una situación bien. ¿Cómo voy a yo a decir, a pretender, pues, esa situación sin mamá que estaba con sus 5 sentidos bien normal? ¿Sí? Entonces, son situaciones que a uno le llegan. ¿Sí? Hoy recuerdo ese muy estudio en esos instantes, últimos instantes de madre. Pero, Bueno, entonces si ve, lo importante de este debate es que estamos a veces en orillas diferentes, pero a medida que se va avanzando en el debate, en el cruce de ideas, estamos acercándonos, estamos llegando a converger. De los dos, entre Tobías, Vicky, ¿quién quiere tomar la palabra para ir cerrando? Claro. Bueno, no, yo sí sigo pensando que todo ser humano debe tener la posibilidad de elegir hasta dónde. ¿Sí? Lo que decía acá el compañero Tobías es muy cierto. No estamos hablando de una muerte asistida simplemente porque ya no quiero vivir, sino porque ya llegamos a unas condiciones, el paciente llega a unas condiciones de dolor que realmente pasan los umbrales que casi todos tenemos como para poder soportar y tolerar un dolor. Los pacientes terminales de cualquier enfermedad son cosas bastante complejas, no solo para el paciente, sino también para la familia. Y el poder elegir, así como cuando uno elige, voy a tener un hijo, que es un derecho, yo sigo insistiendo en que debe ser un derecho el que uno elija en estas circunstancias el día en que ya debe vivir. Bueno, Tobías, me corresponde cerrar. La Iglesia Católica debe de estar en contra de todo eso, como debe estar en contra del aborto, como debe estar en contra de la planificación familiar, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sería si no existiera la planificación familiar? Ya la especie humana se hubiera acabado porque hubiera acabado con todos los recursos. Ellos tienen que tener esa posición, porque yo soy católico y sé que la tienen que poner porque de alguna manera ponen freno a ciertos excesos de la persona humana. Pero, digamos, la reglamentación no es que la persona se le aplique la eutanasia si no quería, no. Por eso digo que hay que reglamentar cada uno muy claramente esa situación. Si yo tengo un seguro muy bueno y entonces me voy a suicidar para que le den la plata a la familia, pues eso sería una cosa antiética y que no tiene ningún sentido ni ninguna razón. La ciencia ha ayudado a prolongar la vida del ser humano. El ser humano en cierta época tenía un índice de vida, o discúlpenme que se me olvidan a veces las palabras, un índice de vida de 40 años, ¿cierto? En la edad media, no sé qué, la persona que más duraba 45 años.
Hoy día nos damos lujos de tener un promedio de 70, 75 años. Eso porque el ser humano ha descubierto técnicas y medicinas y cosas para hacerlo. Pero no va a reñir con la espiritualidad de las personas, sino que hay que entender que prolongar un sufrimiento en un cuerpo conectado a un tubo no tiene calidad de vida, no tiene ningún sentido dentro de la moral misma del ser humano. Bueno, nos vamos ahora con el público. Para que haya un orden, vamos a darle una intervención a cada persona de 1 minuto, por aquello del manejo del tiempo. Entonces, por favor, voy a escribir así con un sobrenombre. Saco blanco. Anita. ¿Cómo? Anita. Blanco, Anita, ¿no? Por aquello, Anita, Me listo. llamo Anita. ¿Sí? ¿Quién nada más? Gilda. Bueno, listo. ¿Quién más? Carolina y Edgar. Y María Eugenia. María, ¿dónde está María Eugenia? La teacher. La dueña. La teacher. Bueno, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5 personas. 6 personas con Nelson. 7. Adelson y Siete. Rosada. su nombre. Doctora Alberto. Luis Alberto. Luis Alberto. Por favor, yo creo que por el propósito de continuar con la dinámica, cerremos ahí. Entonces, por favor, hablamos con Anita, por favor. Los argumentos que ustedes dan son respetables, están convencidos. Para mí. Ustedes tratan de persuadirnos, en este caso a mí, pero yo voy a hacer una anotación. La misma experiencia de la vida nos ha mostrado que hay personas que decimos entre comillas estado vegetativo que nos han dado sorpresas, que llevan 1 año, 5 años, 10 años y de pronto vuelven a la vida y siguen gozando de lo que es la vida. Es ahí el interrogante. Cuando decimos estado vegetativo, qué pesar, y resulta que la gente que vuelve a la vida es feliz. Entonces es un interrogante de preguntarnos, ¿somos nosotros los seres humanos los dueños y señores para determinar si este sigue con vida o si no sigue con vida? Gracias, Anita. Bueno, para aclarar, ¿pueden ustedes hacerles preguntas directas a Toby, a Vito? A los tres ponentes. Está abierta la pregunta. ¿A quién se le hace la pregunta? Cualquiera de los tres. ¿O es No, participación? No, al final terminó con una pregunta. Sí. 2 preguntas. Pues yo me atrevería a hacer alguna referencia a eso, y es lo siguiente. La eutanasia debe ser, vuelvo y repito la palabra, reglamentada. Si la persona que quedó en estado vegetativo había manifestado anteriormente por escrito y ante una entidad competente que no quería acabar con su familia, porque el estar vegetativamente está acabando con su familia. ¿Qué hacemos con una persona vegetando aquí 2, 3, 4, 5 años? Arruino la familia, yo ya estoy arruinado físicamente, ¿qué hago? Si yo ya lo he dejado por escrito, sí. Si no lo he dejado por escrito, yo creo que es una cosa de organización y de civilización de nosotros, de dejarlo claro todo. Es como el que deja claras las postulaciones, las capitulaciones, cuando uno tiene unas propiedades y lo deja claro y usted se muere tranquilo y no se agarra a nadie. Eso es una cosa de orden y de civilización y de educación del ser humano. Si esa persona, que milagros los hay, de hecho yo me llamo Tobías de los Milagros, que los hay, pero son 1 en 1000, en 100 uno y en 1000 ninguno. Gracias. Gilda. Bueno, mirando la sentencia 3970 de 2014 y los aportes que ustedes están haciendo en el debate, me hice una pregunta y tiene que ver específicamente con los casos que no aplica este procedimiento que ninguno de ustedes lo ha tocado. Y me llamó la atención la parte que tiene que ver con los menores de edad que sean enfermos terminales. La pregunta que me hice fue, en algunas cosas que son menos importantes, decidimos por estos menores, porque no son ciudadanos, y porque aquí no lo podemos hacer. Entonces, estoy de acuerdo con lo de la eutanasia,
pero me centré pues, en la parte de los menores que vi que no son los temas, son niñas y niños que no son ciudadanos y que ellos no deciden por ellos, porque aquí no podemos decidir nosotros por ellos. Pues, no lo abordamos porque es que acabamos de coger el documento, sí lo estudiamos, No, ella dice, por ejemplo, ¿por qué la ley no lo...? Perdona, a ver, terminemos o si no se nos desordena esto. A ver, continuamos, por favor. El documento fue entregado ahorita, hicimos una exploración muy rápida como en la estructura que tiene y ya pues empezó la dinámica del simulacro de la clase. Ahora estamos en un debate, no hacemos debate aparte, por favor. Sin embargo, pues sí, esas son cosas que deben entrar a un análisis profundo porque los menores tienen un representante en todas partes, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa con esas decisiones que se deben tomar o que los adultos en un momento dado toman por los menores? Eso sería como de un análisis muy profundo, me imagino que también generará muchísima polémica porque vamos a encontrar siempre las dos posiciones. Llegar a un equilibrio pues no va a ser fácil y ahí es donde entra como la concepción de cada uno, de cada familia para poder determinar cosas. Empiece Girta lo siguiente, conduce a lo que plantea Tobias, hay que reglamentar. Ya que entonces, frente a su pregunta, dice pues hombre, aquí hay que reglamentar, hay que irse sobre el marco jurídico. Bueno, continuamos, Carolina. Bueno, Carolina. Bueno, respecto a lo que comentaba el compañero Tobías, me parece que es una cultura que tenemos que empezar a trabajar en nuestro país, porque las personas pues tenemos mucha controversia frente al tema, pero no sabemos más adelante qué situaciones nos podemos encontrar y si realmente nos vemos tan aferrados en nuestras vidas en esas condiciones. Entonces es una cultura que hay que empezar a implementar en las personas, hablarlo y dejarlo hecho, digamos en este caso porque la ley lo exige, de decir, mira, si me sucede y estoy bajo estas condiciones, me gustaría, no me gustaría. Obviamente que uno no sabe si lo va a sentir o lo va a querer, porque realmente uno lo siente hasta cuando lo vive. Entonces, pues por ese lado creo que es una cultura que hay que como trabajar mucho en nuestro país, al igual que la donación de órganos y todo este tipo como de aspectos que no se hablan en la familia, pues que nos rodean a uno. Y como segundo, lo que comentaba la compañera, hay personas que están en condiciones que se ven terribles, pero hay unas que se encuentran muy aferradas a la vida, a pesar de que estén en las peores condiciones, y pues sí es un derecho que la persona decide. O sea, que hay que continuar con la evolución del orden jurídico. Edgar. Bueno, yo pienso lo siguiente, que es como cuando una persona hace un arroz y después de comerse el arroz y sentirse satisfecho y lleno, llega la pega y está quemada. Uno tiene la libertad de decir, a la gente dirá, me como la pega quemada, pero la gente te va a decir, no, está con el arroz suficiente, la pega no me la como. Entonces así pasa cuando una persona ya ha tenido la vida. Por favor, silencio en el auditorio. Continuamos. Ha tenido la vida y ya dice, ya los perros son terribles, no puedo soportarlo, ahora la ley no lo obliga. La ley da la libertad al individuo, y así debe ser en todas las sociedades civilizadas. Fuera, más allá de la creencia religiosa. Porque si yo soy creyente religiosa, nadie me obliga. Y ahí se está respetando el derecho. Pero si yo tengo creencia religiosa y yo lo quiero determinar o no la tengo, tengo el derecho. La sociedad me debe el derecho, me lo debe garantizar. Me parece que la reglamentación va de acuerdo con una sociedad civilizada. Desarrolle la cita. Gracias. María Eugenia. Bueno, yo tendría tres preguntas. Una, ¿cuál es el procedimiento a seguir? En el caso, por ejemplo, de Colombia, donde ya se reguló la eutanasia, ¿cuál es el procedimiento a seguir por un paciente que llega a aplicarse el procedimiento? Dos, ¿qué pasa si un médico argumenta objeción de conciencia para aplicar el procedimiento? Y tres, ¿cómo se relaciona con el derecho de la autonomía y la dignidad humana en relación con la eutanasia? Yo quiero aportar ahí. ¿A quién se la dirige, María Eugenia? A los tres. La tercera, ¿de qué manera el derecho a la autonomía y
y la vida digna se relaciona con la eutanasia. Tobías. Yo tengo una hija, estoy hablando de verdad. Yo tengo una hija que adoro inmensamente y ella me quiere inmensamente. Y yo no quiero que si yo en algún momento de mi vida quedo en un estado vegetativo, ella se dedique 10 años de su juventud a cuidarme. O sea, yo amo tanto a la otra persona que le doy la libertad para que escoja sus cosas. Eso tiene que ser en una sociedad profundamente civilizada y en una sociedad donde la persona entienda. Yo hablo de pronto hasta con mucha propiedad, pero ¿saben por qué? Porque yo escucho debates en la televisión y en la radio. Yo soy radio escucha por excelencia. Entonces, esa situación, yo quiero que ustedes, sería un egoísmo que yo estando en una condición grave tenga que prácticamente someter a mi hija que esté ahí conmigo, porque si ella me quiere no me va a abandonar. Pero si ella ya sabe que la decisión mía era esa, se va a sentir tranquila, que va a disfrutar de su felicidad. En cuanto a lo de los médicos, si el médico no me quiere practicar una eutanasia a un familiar que ya lo decidió, pues hombre, que haya el derecho a que yo pueda optar por otro, que sí lo haga y que sí tenga clara lo que es el concepto de eutanasia. Gracias. ¿Qué? ¿Dónde está? Adelson, bueno, continuamos con este debate y vamos terminando. Se prepara Adelson y se prepara Luis Alberto. Y terminamos. Adelson. Teniendo en cuenta que las decisiones de cada uno están mediadas por muchas cosas, entre ellos el conocimiento que se tenga, los afectos, inclusive la religión. Y entonces en esa medida uno puede darle la razón a cada uno de los ponentes dentro de lo que acaba de presentar. Pero mi pregunta va aquí a la compañera. Desde el punto de vista religioso, ¿hasta dónde llega la dignidad del ser humano de tener que someterse a un sufrimiento tal cuando ese sufrimiento no le va a significar nada? Es posible que cuando uno dice, tengo una esperanza, yo lucho y sufro por mi ser querido, por el carne propia, ¿cierto? Porque creo que va a haber algo que me va a ayudar a salir de la situación crítica. Pero sí, desde el punto de vista religioso, es digno sufrir para saber que se va a morir uno y en qué parte de pronto está definido, no desde la religión católica, porque la religión católica las religiones pueden pensar lo que quieran, pero desde aquello que nos divide a nosotros, que es la Biblia, cada una de las religiones en la Biblia está establecido que uno no puede decidir por quién está en Dios y qué pasa con aquellas personas que no creen en Dios. El ser humano es espiritual. Nosotros somos espirituales, a pesar de que de pronto conocemos un credo o otro. Entonces, dentro de esa espiritualidad, pienso, sea Yahvé o como se le llame, o Mahoma, entonces desde allí, desde esta forma, desde ese concepto, yo pienso de que pienso yo para quitarme la vida, o pienso yo para hacer algo que alguien que me creó y yo voy a decidir por esa vida. Ahora, como yo soy un ser espiritual, yo tengo fe y mi fe es en Dios. Yo vi a mi mamá, los últimos momentos no estuve con ella, pero yo vi esa fe en ella. Ese día que mi hermana nos llamaron, mi mamá estaba consciente, ella tranquila, y le dijo a sus hijos, ya me todo, mi hermano que ya en Bogotá, yo estaba en Aguachita. Entonces, y ella aferrada a su fe, a su religión. Entonces, ¿por qué yo voy a decidir? Si hay un Dios, hay un ser espiritual, ¿sí? Ahora, yo también me pregunto una cosa. ¿Por qué, así como hay un derecho, queremos tener un derecho porque estamos en una situación, por qué no exigirle a un Estado
que nos brinde las condiciones de salud. No cuando ya estemos postrados en una cama, no. Es la prevención que nosotros, los colombianos, nos hemos venido dejando quitar esa salud, ese derecho fundamental que es la vida. Hoy hablamos y no sé qué, y cuando una persona muere asesinada, pero ¿por qué no alzamos la voz? Como están tratando a nuestros seres humanos en los hospitales. Entonces, hay que... Gracias, Catalina. Bueno, para cerrar con este debate acerca de la eutanasia, le damos la palabra a Luis Alberto. Muchas gracias. Una pregunta con preámbulo. La Iglesia Católica en cabeza de Papa Francisco, digamos que viene alivianando concepciones y posiciones con respecto a temas sensibles, posiblemente liberalizando, quizás no sea el término, pero más o menos así. Entonces, si, ejemplo, con respecto al homosexualismo, la pregunta es si con el tiempo la Iglesia Católica aliviana su posición con respecto a la eutanasia en el sentido de abrir puertas, ustedes la aceptarían. Y la pregunta es para los tres porque dicen profesar la religión católica, no sé quién desea responder. ¿Cuál de los tres? Catalina, Vicky, Tobías. Yo tengo unas convicciones y yo me considero una persona de convicciones. Ahí sí son mis convicciones, como la convicción que tengo que el Estado nos debe brindar todo el servicio de salud eficiente, con calidad, no para unos, sino para todos, porque la vida vale, desde que está viviendo hasta el momento en que debemos de existir. Entonces yo soy esa persona de convicción. No sé, pero yo creo que no voy a cambiar mi forma de pensar ya en este momento de mi vida. Creo que no. Y les cuento una cosa, que yo les comentaba que en mi familia es una cuestión congénita, sufrimos de cáncer. No sé qué me va a pasar en... Bueno, le damos bien sea Catalina, Vicky o Tobías, por el punto. Yo creo que si tenemos derecho, si un derecho fundamental es la vida, la muerte también es otro derecho fundamental. Como se dijo, la Iglesia Católica jamás debe dejar los principios que tiene hace más de 2000 años y los alivianará o los volverá a liberar, pero nunca los va a quitar. Y no estoy en contra de eso, debe de ser así, porque al ser humano le gusta mucho salirse y ser libertino, salirse a libertinar. Dan una norma y le buscan el quiebre a esa norma para violarla. Entonces la idea es que la civilización nuestra, que nuestro país avance tanto como en muchos otros, a que entendamos lo que es la palabra eutanasia y lo que no es. La señora dice que su mamá murió tranquila, pero ella nunca pidió la eutanasia. Entonces puede que esa persona en su derecho, en su libertad, quiera sufrir todos los dolores y terminar. Pero si de pronto le hacen una transfusión de sangre y le alargan la vida 15 días, esos 15 días no son de vida, son de agonía. Entonces, ahí es donde yo entro y lo digo con conocimiento muy sencillito de lo que es la eutanasia. Y perdónenme que sea tan franco, pero estoy diciendo. Bueno, les damos los agradecimientos a todos ustedes, a Tobías, a Vicky, a Catalina, ¿verdad? Y hoy hice como orientador de este debate. Ahora, a ver si la licenciada tiene la voz. Sí, para la relatoría. Sí, la va a hacer la relatoría. Entonces, vamos Vamos a apertura del debate. Bueno.
conforme al No, claro, y protocolo. se necesitaba ella para que Si no, no hay debate. Claro, si no hay que están los pies de acuerdo. No hay debate. Sigamos con el protocolo para cumplir con los tiempos. Yo sé que es muy interesante. Yo también estaba con mucho deseo de hablar, pero no es mi función, ¿sí? Y debo hacer que el protocolo siga. En este momento nosotros vamos a pedir a la profesora que haga una reflexión sobre la actividad. Voy a leer unas preguntas, pero las preguntas no es que las tengas que contestar una por una, sino para que te sirvan como un marco de orientación en tu reflexión de de 10 minutos para dar tiempo entonces después a ver el video y a que los docentes puedan hacer sus preguntas, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué tipo de institución trabaja? ¿Es una institución urbana, rural? Como para primero dar una ubicación, ¿sí? Ahora, yo te leo la pregunta y después hacer la reflexión. Nos ubicas, después ¿qué sabían los estudiantes antes de que hicieran el debate? ¿Qué preparación previa habían tenido y qué saber previo tenían? ¿Qué fue lo que orientó tu planeación de clase? ¿En qué te basaste? ¿Por qué pensaste que era este debate necesario hacerlo? La relación que esto tiene con los estándares, competencias y con derecho básico de aprendizaje. En realidad aquí el material, el protocolo dice qué estándar y DBA seleccionó para desarrollar la clase. Ustedes saben, en una clase no se desarrolla un estándar ningún DBA, pero se aporta al logro de ello. ¿Cuáles fueron los resultados principales de esta clase? Lo que lograron los estudiantes, ¿sí? También de lo que puedan haber logrado sobre el conocimiento de la eutanasia, seguramente en materia de comunicación. Aquí hay otras cosas también que estaba dentro de tu propósito. Y después de esta clase, ¿cuál y cómo fue tu siguiente clase? Es decir, cómo sigue el proceso de trabajo ahí. No tienes que contestarlas todas, además ya no estás ni de acordar de la mayoría, pero es como para que se te oriente en la reflexión que vas a hacer ahorita. Y Bueno, yo realicé una presentación que esos elementos. Como técnica de comunicación grupal está el debate, está el 16-6, el foro, la mesa redonda, el congreso, el seminario. Digamos, yo trabajo en la institución educativa de Gracias Cardona del municipio de Pereira. Es una institución urbana, aproximadamente 1000 estudiantes. Esta clase está para estudiantes de grado undécimo, sí. Parto de cuál es el sentido que deben tener las humanidades en el contexto nuestro, en el momento actual. Martha Nussbaum tiene una frase muy bella que habla de que el ingrediente más importante para la salud de la democracia es la educación de la ciudadanía. Preparar a los sujetos, no como sujetos como individuos, sino como seres sociales, preparados para avanzar en la evolución. Una educación con un fuerte contenido humanista. Tenemos que ser capaces de inculcar a los jóvenes el pensamiento crítico de Sócrates y enseñarles cómo articular un discurso racional, cómo debatir y defender sus ideas. Tenemos que cultivar la imaginación de los jóvenes para que sean capaces de ver el mundo desde el punto de vista de alguien distinto a ellos mismos, para desarrollar ¿qué? Lo que es la competencia ciudadana, el pensamiento crítico, la reflexión, el respeto por la palabra de Dios. Entonces, está enmarcado el tema del debate en lo que es la ética de la comunicación, que es uno de los estándares del grado undécimo. Nosotros trabajamos con el modelo pedagógico humanístico, ético-social, y la estrategia de aprendizaje es un aprendizaje basado en problemas. ¿Por qué las técnicas de comunicación nos permiten abordar cualquier problemática? Porque acá lo vimos. Yo sé, soy consciente que de pronto no todos veníamos preparados para hablar de la eutanasia. En la clase, ¿cómo soluciono eso? Normalmente explicamos técnicas de comunicación grupal,
Después de explicar las técnicas de comunicación grupal, miramos cuál es el papel que cumple el moderador, la función, los ponentes, y siempre les digo, vamos a argumentar desde lo científico, desde lo jurídico, desde lo cultural, desde lo comunicativo y desde cada sede que pensamos frente a un tema. Hay un tiempo para prepararse porque ellos definen, nos colocamos de acuerdo en varios temas que los proponen ellos. Entonces yo les digo, bueno, vamos a hacer el debate, pero ustedes, la idea es que propongamos los temas que sean de interés, que sean de actualidad, que tengan que ver con problemáticas pues como de fondo en la vida de los seres humanos. Entre ellos proponen la eutanasia, proponen la adopción en parejas del mismo sexo, proponen el bullying, proponen por ejemplo el libre desarrollo de la personalidad con esto de los tatuajes, porque la gente cuestiona la estética del cuerpo si cada ser tiene derecho. Entonces empiezan a proponer los temas y vamos dándole un orden. Decimos, bueno, entonces los grupos van a ser así y ya ellos designan quiénes van a ser los ponentes, traen sus argumentos y pienso que o sea, ellos abordan desde la eutanasia, por ejemplo. Trajeron en qué lugares del mundo está despenalizado, cómo ha sido la evolución histórica, tocaron el caso de Ovidio González, el papá de Matador, que fue el primer caso de eutanasia que se dio en América Latina. Y en esa semana que estábamos haciendo el debate sobre la eutanasia, justo había ocurrido y salió en el periódico, una niña el día del debate llevó el periódico y leyó y dijo, a propósito, la doctora Adriana González, que fue la que defendió a don Ovidio, tiene acá unos postulados frente a la eutanasia. Entonces, no hay límite frente a los recursos que ellos utilizan, y yo inicio la clase allá ambientándola con un video de la niña Valentina Moreira, que en Chile le pide a la presidenta Bachelet que le apruebe la eutanasia porque es una enfermedad degenerativa. Entonces ya con eso ellos se sensibilizan y empiezan pues como todos los aportes y las intervenciones. Estándares básicos de competencias seleccionados para el diseño de la clase, la reflexión crítica acerca de los actos comunicativos propios de la diversidad cultural. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la cultura hay cantidad de temáticas susceptibles a ser reflexionadas con el fin de afianzar actitudes de respeto, tolerancia, pero también qué pienso frente a. Entonces, terminamos el ejercicio que ustedes hicieron ahora. De verdad que los felicito porque es ¿qué haría yo si estuviera en lugar de? ¿Cierto? Hacer el juicio ex ante, colocarme en los zapatos del otro. Entonces, y si es mi familiar, y el señor todavía lo decía con mucha claridad, me tocó con mi papá. Y hemos visto los casos, por ejemplo, del señor en Medellín que estuvo de acuerdo con la mamá y la mamá fue la que le dijo, prepáreme el cóctel que me quiero ir ya. Y a él lo acusan luego de homicidio, claro. Y él se defiende y finalmente lo exoneran de la responsabilidad porque se comprueba que había sido un acuerdo. Y aunque el concepto de eutanasia como tal se entra a despenalizar en Colombia, se regula en este año, antes no estaba ni siquiera, o sea, fue penalizado mucho tiempo, se concibió como homicidio pianístico, pero durante mucho tiempo la postura era, esto no se puede hacer, eso es un homicidio y está, digamos, sancionado en el Código Penal. Entonces, digamos que con esos elementos lo que se busca es generar reflexión, generar procesos de interacción cultural, de reconocimiento y valoración al pensamiento del otro, pero también de respeto y comprensión del mundo. Pienso que estos temas de las técnicas de comunicación nos permiten también, uno, desarrollar la argumentación, porque no podemos hablar solamente desde la anécdota o desde lo que a mí me pasó, eso es importante, pero hay que cruzarlo con los elementos científicos, y ustedes lo decían ahora. Desde lo religioso, es que Dios es el que da la vida, Dios la quita, pero alguien decía, no, pero es que la vida, ¿en qué condiciones? Entonces aparece también el concepto jurídico, el concepto de dignidad, el concepto de autonomía, ¿sí? Que se define, a partir de qué momento se define, por ejemplo, que hay vida, en qué condiciones queremos la vida. Entonces aparecen todos estos elementos culturales, científicos, jurídicos y religiosos, que son los que están
Entonces, siempre que trabajamos la argumentación, yo les digo, la argumentación la vamos a trabajar desde distintas posturas. No se trata, en el debate no se trata de que lleguemos a un acuerdo, que todos tengamos que converger en un solo punto de vista. Precisamente lo bueno del debate es que permite enriquecernos y son técnicas que nos permiten ganar en comprensión de mundo. ¿Cuáles son los derechos básicos de aprendizaje, digamos, que se intervienen con estas temáticas? La participación respetuosa en una actividad oral, formal, con opiniones fundamentadas en torno a un tema polémico. En un debate se emplean al menos 3 tipos de argumentos de diferente naturaleza. Entonces, argumento de autoridad, lo decía el doctor Alberto ahora con, bueno, si la iglesia dijera y si el Papa se pronunciara frente a, ¿qué haríamos? ¿Cierto? Argumento de analogía, cuando se compara, por ejemplo, lo que pasa en Argentina y lo que pasaba, por ejemplo, en la Grecia antigua, que la gente se preocupaba porque los seres humanos fueran seres muy cercanos a la perfección y los que eran imperfectos entonces indirectamente les practicaban la eutanasia. Entonces, y argumentos de generalización en los que se analizan casos similares para lanzar una afirmación general. Por ejemplo, en Chile estaba la discusión con la niña de 14 años que pedía que le practicaran la eutanasia, pero en Argentina también había una señora que estaba haciendo la petición de que le permitieran practicar la eutanasia a una bebé que había nacido en estado vegetativo. La señora llevaba 3, 4 años cuidándola, ya se sentía desgastada y solicitó la eutanasia, se la aprobaron, pero ya pues después de toda una lucha jurídica. Entonces, importante también tener en cuenta que todo esto nos debe llevar a nosotros, a los estudiantes, a construir argumentos, porque si el estudiante va a intervenir en el debate, sea desde el público o sea desde el expositor o el mismo moderador o el mismo relator, debe mostrar una competencia, un nivel de profundidad, un nivel de análisis, porque los muchachos son muy buenos para juzgar lo que el otro dice, ¿sí? Y ellos, por ejemplo, cuando hicieron el debate del tema del bullying, alguien le preguntó, bueno, ¿cuál es la diferencia entre el bullying? ¿Qué es el bullying? ¿Cómo definiste el bullying? Y un estudiante le responde, le dice, el bullying es la diferencia entre reírse de usted y de usted. Esa frase lo define todo. Así de sencillo. Entonces, en esos temas surgen ese tipo de posturas y se alteran y todo, y luego vuelven y ya se termina simplemente el debate. ¿Es una frase filosófica? Claro, es una frase es muy buena. ¿Qué otros referentes tienen ellos? Aparte de los textos o la bibliografía que yo les recomiendo algunas veces, les digo siempre las noticias, información actualizada, el mundo de la vida. Yo los ubico inicialmente cuando vamos a trabajar la argumentación con una conferencia que está centrada en Habermas, cuando Habermas habla de que la educación y la comunicación deben preparar al ser humano para el mundo de la vida. Que ese mundo de la vida está integrado por los 3 mundos. El mundo objetivo, las entrevistas y la fundamentación teórica. Esta es la gráfica que nos permite ubicar al estudiante siempre en lo que es el mundo de la vida. Yo les digo, nosotros estudiamos para comprender las leyes que rigen la naturaleza y las leyes que rigen la sociedad. Y eso es lo que constituye el mundo de la vida. Hablamos de un mundo objetivo que es la naturaleza. Ese mundo objetivo lo estudian las ciencias naturales, el conocimiento es empírico analítico y el interés es técnico, explicar. Hablamos de un mundo subjetivo que es el que está integrado por la persona, lo estudian las humanidades, el conocimiento es histórico, hermenéutico. Recordemos que Hermes era el que comunicaba a los dioses con los humanos, es el que interpreta, y el interés es práctico, comprender el mundo desde la subjetividad. Y hablamos de un mundo intersubjetivo, que ahí aplican estas técnicas, o sea, cómo dimensiono al otro, pero cómo también gano postura frente al mundo. Entonces lo estudian las ciencias sociales, el conocimiento es crítico social y el interés es emancipatorio, transformar. Desde acá se desarrollan las competencias que como pedagogos estamos llamados a desarrollarle al ser humano.
el saber, el ser, el hacer y el transformar. Entonces, este cuadrito, cuando lo trabajamos inicialmente en el tema de la argumentación, le permite al estudiante entender que el contexto, cuando hablamos del contexto, no vamos a hablar solamente del contexto inmediato, el contexto de la ciudad de Pereira, sino que les digo, el único límite es el mundo. Trabajemos contexto ciudad, contexto región, contexto país, contexto universo, y desde ahí nos vamos ubicando. Cuando hablamos del tema de la cultura, entonces también empezamos a analizar todo, pero siempre les digo, empezamos el contexto municipal, regional, nacional, y siempre, el único límite es el mundo. Hay que estudiar oriento y bibliografía, pero siempre les ubico desde acá cómo nos encontramos para los temas relacionados con esa formación integral, y que cuando participamos en los debates o en la comunicación o en una exposición que ellos hacen, ellos ya van ubicados desde estos elementos. ¿Para qué estamos estudiando? ¿Para qué aprendemos? ¿Cuál es el compromiso, la responsabilidad que tiene hoy la educación, la comunicación con el ser humano? ¿Cierto? Es generar proceso de civilización. El conocimiento no puede ser, como dice Lyotard, el conocimiento no puede ser un mecanismo de poder. El conocimiento es para ganar civilización, entendimiento y comprensión. Y eso lo logramos desde acá, desde el espacio de clase. Mire, ahora fue muy rico ver cómo intervenían, cómo decían, bueno, no tuvimos tiempo de leer los documentos, pero sí hay esto, esto y esto, y yo pienso esto. Eso es lo que nos permite ganar civilidad, el proceso de evolución en relación con una interdisciplinariedad que encontramos a nivel temático, y desde las técnicas de comunicación efectivamente van a aparecer elementos de todas las disciplinas. Es un tema que facilita mucho la transversalidad y el desarrollo de esas competencias. ¿Para qué todo eso? Para pensar que la pedagogía debe convocar al ser humano a elevar su nivel de pensamiento, para comprender la realidad, transformarla, armonizar con ella, para pintar con colores arcoíris las nubes grises presentes en la complejidad. Para eso se hacen esas clases así como pensaditas. Ese elemento ahora pasamos el video para... el video. Profesor, ¿qué formación tiene? ¿Ah? ¿Qué formación tiene? Yo soy licenciada en Español y Comunicación. Hice un magíster en Comunicación Educativa, especialización en Administración, Derecho, diplomado en Competencias Ciudadanas, en Derechos Humanos, en Investigación Ahora vemos el video y luego pasamos a las pero lo ha aprovechado bien, porque hay que hacer una cantidad de títulos, es para tener una pared, pero su desempeño no se le nota en la vida cotidiana. Entonces, por lo que usted hace, por el programa que tiene que expresarse y la posición que tiene, se ve la formación que ha desarrollado. Muchas gracias. Ya mismo colocarlo aquí. Y espere lo que se va a poner ahorita al final. Hay gente que da una cantidad de títulos para dedicar a pero no para poner servicio de la comunidad educativa, de su trabajo, de su placer.
vamos a dinamizar y luego Ahí está. Este es el video de sonido. cerremos la puerta porque se escucha la voz. Es que debe haber un cable de Falta un cable. El otro grupo le enseñó que tenía un cable. Vaya, mira ese paquete. Para que nos preste. Un cable UHDMI. Porque se oye la voz de la computadora. Es una decisión de uno. Antes de pasar a la palabra a ustedes, yo les voy a formular esa pregunta. Se dice muy bien que la eutanasia es el acto que le aplican a la inyección para que uno pueda descansar en paz. Pero pues, desde el punto de vista religioso, es muy criticado porque para la religión Dios es el que dio la vida y ese es el que le quitar. Entonces ahora yo les pregunto a ustedes, metiéndonos en el proceso de la religión, ¿qué opinan ustedes de la eutanasia desde el punto de vista religioso? Buenos días. La iglesia o la Biblia, un artículo dice, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, si lo cogemos del punto de vista de la vida y de la eutanasia, si uno no quiere seguir viviendo, pues se ayuda aplicando. Pues ya digo yo, Dios, pues una pregunta, ¿Dios quisiera verlo sufriendo acá? No, porque Dios es amor, entonces como va a ver sufriendo, es mejor aplicarla y pues no importa de qué religión sea, la vida y el sufrimiento humano es de cada uno. Entonces es una decisión que se toma autónomamente. El argumento de la iglesia de que Dios es el que da la vida y el que la quita, pues es un argumento extremadamente bueno, pues se podría decirlo que es muy fuerte, porque si ellos ven a Dios como un ser todopoderoso y el que les hace todo, que todas las cosas funcionen y todo, pues él es el que decide o el que le quita la vida o así. Entonces ellos piensan eso. Entonces, para mí es un buen argumento de la iglesia. No estoy de acuerdo con eso, pero es un buen argumento. Desde el punto de vista religioso, no estoy de acuerdo de pronto en lo que han dicho ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que si muchos han leído la Biblia, como se dijo, que Dios es amor, pero si usted sigue el verso, dice Dios es amor, pero también fuego consumidor. ¿Qué pasa? Supuestamente en lo que dice la Biblia, dice que Dios es el que quita la vida
es el que da la vida y el que la quita, el único que puede decidir. Él, por eso es que yo digo que los curas, los sacerdotes, hasta el Papa, ellos discuten porque ellos están defendiendo sobre lo que ellos creían. ¿Qué pasa? Que así sea que usted no quiera hacer algo, por fe lo debe hacer. Puede que usted esté sufriendo y si ya no quiera vivir, pero supuestamente por la fe que usted tiene en Dios, usted debe seguir luchando. Así sea que ya no, o sea, según la Iglesia Católica y según muchos, usted por la fe, usted debe seguir luchando por su vida. O la Iglesia dice, no se la puede aplicar, pero si yo no soy de la religión, ¿por qué no me dejan? No, tengo que ser entonces creyente de algo que yo no creo. Es algo como lógico. Saber que soy, digamos, cristiana o de otra religión, o hasta atea, y tengo una enfermedad de la cual me quiero deshacer. Quiero aplicarme la eutanasia, pero la religión católica en la que no creo lo prohíbe. Es algo, como dije, ilógico. El mundo estaba bajo el régimen de la Iglesia. ¿Por qué? Porque desde hace varios años la Iglesia se está cayendo, porque se han encontrado tantas verdades en las que la Iglesia y la Biblia se contradicen con todo lo que dicen. Un sacerdote decía en la Biblia, castigaré a los violadores, y los padres, que ahora son los que predican, lo son. Entonces, ¿por qué se contradicen y por qué hablan y meten siempre la Biblia en algo que no debe ir? Es mi derecho, es mi vida, y pues si yo digo, siendo atea, estoy enferma y quiero terminar con eso, porque la Iglesia y en algo que no creo no me lo va a permitir. Debería ser el gobierno colocar sus leyes y sacar a la Iglesia parte de lo que va en el pueblo, porque los derechos humanos no tienen que ir aliados con la Iglesia, porque la Iglesia es una cosa muy diferente a los derechos, porque la fe o la Iglesia es algo que se toma autónomamente. Yo digo, creer en algo, porque yo lo decido. A usted no lo obligan a creer, usted cree porque tiene fe o porque en su casa se lo inculcaron. La eutanasia es como muy mala. En mi casa, por ejemplo, teníamos una tía muy enferma y ella estaba en camilla y casi no, pues estaba en estado vegetal, no tenía como gran salvación. Ella un día estaba ahí callada, pues acostada, pues, y pues dijo unas palabras muy bonitas ese día, y estaba en estado vegetal y no podía pararse y todo. Entonces, si nosotros le hubiéramos aplicado la eutanasia, entonces nos hubiéramos perdido o de haber visto o escuchado esas palabras tan lindas que pudo decir. Si se lo hubiéramos aplicado, nos hubiéramos perdido de eso. Por un punto de vista es válido, por otro punto de vista no es tan válido. Bueno, terminando y concluyendo, esto es un tema que se puede extender por horas y no se puede llegar a un punto de acuerdo. ¿Por qué? Porque está el punto de vista religioso que defiende los derechos de la vida. Dios da, Dios la quita. Entonces ahí se centra en un punto donde la eutanasia es como un suicidio y como decía ahí, será ya al castigo eterno. También está el punto personal. Si yo estoy enfermo y quiero tomar la decisión y la ley me respalda, me va a aplicar la eutanasia, sea creyente o no sea creyente. Y también está el punto de la ley de lo político que respalda. Si el país acepta la eutanasia, él es como el mediador en esas dos batallas del punto religioso y el punto personal, dándole el favor a la persona enferma. Entonces, concluyendo, les doy las gracias a la persona nacional. Pero la idea es que el tema del debate como tal, en el marco de la ética de la comunicación, nos permita poder expresarnos y poder también cambiar de opinión en un momento dado, o poder seguir creciendo nuestros argumentos para avanzar en lo que es no solamente el tema del debate como práctica comunicativa, sino también frente a cualquier tema que se pueda abordar desde las técnicas de la comunicación, sea un debate, sea un foro, sea un seminario donde nosotros podamos participar, saber que podemos expresar nuestra opinión de manera tranquila, argumentada, y que efectivamente
no es el último debate que vamos a hacer, que lo vamos a seguir haciendo y nos debemos seguir preparando para participar en estos temas que nos permiten desarrollar. Pensamiento crítico. ¿Cuál es la invitación? Que sigamos creciendo en la posibilidad argumentativa, estudiando muy bien de verdad, a todos los que intervinieron, a los que nos acompañaron en la participación, porque yo creo que lo que realizamos es una práctica comunicativa, un ejercicio de comunicación enmarcado en el debate, pero que igual hay muchas prácticas y lo importante es que aprendamos a eso, a escucharnos, a respetarnos, a entender que hay distintos puntos de vista y que efectivamente cumplimos con parte de los propósitos de la técnica del debate que era este ejercicio. Muchas gracias a todos. Muy bien. Estamos contra reloj. Sí, hágale. ¿Todavía se queda de pie? Lo que dijiste al final, la conclusión. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? Vamos a escuchar que ella lea la relatoría y después orientamos a la otra parte porque estamos ya. Bueno, es posible que se hayan quedado ideas que no se hayan tomado con esta. Tema: la eutanasia. Moderador: Javier López Vega. Ponentes: Vicky Montañez, Tobías Arboleda, Catalina Rodríguez, redactora Negra Rodríguez Carlos. El moderador presenta la eutanasia como tema a tratar desde la técnica de comunicación en el debate. Se establecen 2 minutos para cada persona. El desarrollo tiene 2 momentos: un momento inicial donde los ponentes hacen sus presentaciones y un segundo momento donde las personas participantes exponen sus puntos de vista. En el desarrollo del debate se presentan 2 posturas, una de las presentes en contra de la eutanasia y 2 a favor de la eutanasia. Los 3 ponentes argumentan desde experiencias directas de vida y desde principios religiosos. La postura que está en contra de la eutanasia tiene argumentos basados en principios religiosos. La religión católica dice que somos dueños de la vida y plantea en varias intervenciones que lo que se debe es pedir al Estado que asista a las personas para que sean tratadas por el sistema de salud. La posición que está a favor de la eutanasia se argumenta desde el derecho a todas las personas deben tener para decidir como sujetos de derecho a decidir procedimientos para terminar la vida dignamente, que cuando se encuentran en enfermedades terminales constatadas con conceptos médicos. Hay enfermedades terminales que comprometen los recursos económicos de las personas y dedican mucho tiempo, prolongados y muy largos, en los cuales las familias dejan de vivir. Frente a las posiciones católicas, un ponente plantea quiénes somos para decidir sobre la vida de las personas. Al respecto de la posición que tenía la Iglesia, dice otro de los ponentes, contraposición. Al respecto de la posición que la Iglesia tenía frente a la planificación familiar, es posible que algún día la eutanasia sea aceptada como una realidad. En una segunda ronda se plantea: la ciencia prolonga la vida de las personas terminales 15 o 20 días, pero no es una prolongación de vida, sino de dolor y sufrimiento. En el auditorio hay personas que plantean, hay personas que están en un estado vegetativo por varios años y vuelven a la vida y son felices. Entonces, ¿quiénes somos para decidir cuando se trata de terminar la vida? Otra posición: la eutanasia debe ser una cultura que se debe tratar en todos los niveles sociales, tanto como se ha tratado la donación de órganos, que hoy en día es aceptable y con el tiempo puede llegar a cambiar la cultura frente a la eutanasia. Con la vida se debe tener derecho a decidir cómo quiere uno finalizar su vida. Esto debe ser un derecho de una sociedad civilizada. Frente a la aplicación de los menores de edad, es muy difícil decidir, ya que las decisiones las toman los adultos. Es algo
que amerita un debate acerca de estos procedimientos. ¿Cuál es el límite para decir cuándo se debe morir? Las personas somos espirituales. Hay un Dios que es el que le corresponde quitar o dejar la vida. Hoy la Iglesia, en cabeza del Papa Francisco, ha venido presentando posiciones liberadoras acerca de la vida y del ser humano. ¿Es posible que con el tiempo la Iglesia Católica acepte la eutanasia? Al respecto, el autorio se plantea: la vida o la muerte debe ser un derecho fundamental, no es salirse de la norma, es entender lo que significa la palabra eutanasia, no es un suicidio. Muchas gracias. Ha hecho usted una relatoría envidiable, no lo hubiera podido hacer igual. Sí, se ha tomado todos los aspectos. Yo quisiera ahora en esta siguiente etapa, que es el momento en que ustedes van a preguntar, quisiera orientar un poquito la cuestión de las preguntas, porque una clase es un proceso único, irrepetible y por demás complejo. Entonces, como bien lo digo esta mañana, nosotros en una conferencia, cada vez que miremos una clase la vamos a analizar, depende de la capa que te pongas, desde los puntos de vista, puede haber muchos puntos de vista. Entonces, ya vimos la clase, vimos el video, lo de la eutanasia quedó atrás, porque los objetivos de la profesora no era que los estudiantes aprendieran de la eutanasia, sino desarrollar unas competencias, ¿sí? Y aportar a unos derechos básicos de aprendizaje que tienen que ver con la comunicación y con la utilización del debate como herramienta para ello. Entonces yo voy a proponer 3 puntos para que las preguntas se centren en eso y no volvamos a discutir sobre la eutanasia ahora para seguir el proceso. ¿Sí? Sí, claro. Entonces, el primer punto es si la propuesta que ella nos hace, perdón, sí, no, porque eso es un condicional y no lo es. La actividad propuesta y sus posibilidades para generar aprendizaje. Yo no lo estoy cuestionando, ¿verdad? Entonces que las preguntas giren en torno a eso. Bueno, este tipo de actividad, ¿cuáles son las posibilidades que tienen para generar aprendizaje en los estudiantes? Sobre esa temática, como para hacerle preguntas a la profesora, ¿no? Un segundo aspecto. Aquí hay distintos aspectos. Yo estaba proponiendo algunos, pero voy a leerlos y más bien nos ponemos de acuerdo, porque lo que pudiera ser para otra clase es un punto esencial, de pronto para aquí no lo es. ¿Sí? Sobre la planeación de la actividad, cómo se planea la actividad, sobre las posibilidades que tiene para generar aprendizaje, sobre la organización del aula y cómo la maestra manejó el salón, sobre las preguntas que se propusieron, sobre el uso de recursos educativos, ahí se puede ver bastante, sobre la promoción del trabajo en grupo, trabajo cooperativo, la convivencia en el aula, la evaluación, las competencias tematizadas y su relación con los estándares y derechos básicos de aprendizaje y los aportes para mejorar o para transferir a otros grados lo que resulta de ahí. Entonces yo había propuesto que las preguntas giraran en torno a las posibilidades para generar aprendizaje. Otro punto pudiera ser sobre las preguntas que se propuso o la temática que se propuso para esto, y lo otro es la posibilidad de transferir a otras clases. Entonces, si están de acuerdo con eso, podemos proceder a, y si no, pues si hay algún otro punto que quieran incluir, o si quieren incluir alguno de los que yo dije, si es este el momento, para que las preguntas que le formulemos a la profesora giren en torno a aspectos muy concretos y no nos perdamos en la diversidad de ideas. Bueno, profe, usted conduce. Bueno, soy David. Yo creo que usted es una autoridad allá, no solamente por su formación, sino también por la experiencia que le ha llevado al manejo de su clase. La formación es muy importante, pero también el dinamismo con que usted tomó la clase y la hizo en esos espacios y con los recursos que tenía. En cuanto a lo que gira en torno a la clase, faltó, de tantas cosas bonitas que hay,
faltó un mejor manejo de la cámara. Aunque el audio estuvo perfecto, la cámara estuvo estática todo el tiempo. Entonces, a los que vemos el video, por ejemplo, siempre chiquito allá, no hay un movimiento de cámara. Digamos que es una cuestión más técnica que otra cosa. Lo hemos visto en otros videos de otros profes. Y estamos en una época donde hay mucha tecnología en los colegios, demasiada y mucha cosa. Y yo creo que un estudiante con unas mínimas técnicas de camarógrafo lo hubiera podido. Pero eso usted es una autoridad en su clase y felicitaciones. Esa me la grabó el ministerio. Pero lo que tiene la partecita hay como unos 15, hay como Yo quiero recordar los puntos que acordamos para que nos centremos en esos puntos, ¿vale? Sí. O sea, lo que pasa es que, yo, claro, mire, el ministerio contrata una firma para que haga la grabación. Digamos que aparte de este enfoque que había, que coloqué ese porque era en el que nos veíamos todos, porque había uno en el que solo me veía yo, había otro en el que solo se veían los estudiantes. Entonces hay varios planos, ya es como que juego hacen ellos luego para editar el video, pero está en este plano solo se ve así, en el otro. Entonces, pues, y ni siquiera desde la parte técnica yo no intervine, sino que fue la firma que contrató el ministerio, esa parte. Una pregunta que me surge, bueno, dentro de tu planeación, me llama la atención qué motivo, ya lo sabemos, pero cuando se habla de trabajo cooperativo o colaborativo, cualquiera de los dos, dentro de un debate, ¿cómo se evidencia o no se evidencia? A ver, el trabajo colaborativo sí se evidencia, ¿por qué? Porque ellos se organizan en grupos para preparar el debate. Entonces yo digo, bueno, aquí vamos a trabajar el debate. Son varios temas. Las propuestas nacen de ustedes. ¿Cuál es la idea? Organicémonos en grupos de 4 o 5 personas, los que necesitamos para trabajar el debate. Entonces está el moderador, están los 4 ponentes o 3 ponentes y está el relator. Ellos son un equipo y ellos deben organizar el debate de tal manera que si al otro día le correspondió, nunca les doy orden, les digo, todos deben venir listos, preparados, porque mañana, si es por rifa, si es por el grupo que le corresponda, sale y el grupo sale a responder como equipo, ¿sí? A ver, ¿cómo evalúo yo este trabajo? La parte de la argumentación, o sea, la evaluación se hace ahí en directo. ¿Por qué? Porque evaluó los argumentos, evaluó la capacidad del moderador, evaluó la capacidad de síntesis, evaluó desde luego la forma de intervenir, el respeto a la palabra de los. Entonces, es una evaluación que se hace y hay trabajo colaborativo, porque ellos ya se distribuyen el tema de yo voy a estar en contra, yo voy a estar a favor, y les toca estudiar y ubicarse desde ahí. Entonces, permite también el desarrollo del trabajo colaborativo. Gracias. Sumarme una recomendación especial. Yo soy una clase de manera también de conocimientos para saber cómo es lo que hago. Y me surge una inquietud y creo que es una retroalimentación. No sé si como de tiempo de la grabación no se ve parte de una que puede hacer en la clase próxima. Pero que no lo vi, me he equivocado. A ver, ahí están las entrevistas que le hacen a los muchachos y la entrevista post clase. Pues si hay tiempo, la vemos. ¿Dónde está esa parte? Pues eso sencillamente era eso, que disponía que como el espacio para la limitación, pero pues, claro que mirar una clase es como prácticamente mirar por una vida. No sabes qué hay antes y qué hay después. Exacto, sí. Se pierde toda una serie de información que en la práctica se da y que uno no la tiene aquí. Pero en la entrevista los muchachos hablan y dicen qué les aportó, cómo han aprendido, digamos, de este tipo de prácticas, de expresarse, cómo el creer en ellos también los motiva y los fortalece a la hora de organizar el trabajo. Pues ahí no se ve esa parte, pero de acuerdo con el desempeño que van presentando cada uno de los estudiantes, se evidencia que están preparados, que los estudiantes han tenido la orientación, la guía, han visto de pronto otros debates para que ellos, por ejemplo, el respetar la palabra, el saber que cada uno participaba,
qué papel va a desempeñar cada uno dentro del debate, ¿cierto? Entonces, si ellos van a desempeñar determinado papel, no se salieron de su rol. Quiere decir que sabían que era un debate, manejaban las técnicas del debate, y pues ahí hay otras cosas que son muy importantes, la escucha, respetar la palabra del otro, o sea, hay una serie de elementos que se han trabajado, que se evidencian ahí, pero que no, pues seguramente que tú los habías desarrollado con anticipación en cada una de las clases o de los encuentros que tienes con ellos. Yo pienso, perdón, que el hecho de tener la clase grabada le va a permitir luego el trabajo posterior, porque van a poder verla una y otra vez y ver, bueno, este estudiante argumentó esto, qué tipo de argumento utilizó, hasta qué punto es correcto, qué le faltaría, qué debe complementar, y ahí habrá una retroalimentación, pero que será mucho más enriquecedor. Para la selección del tema, cuando hacen selección del tema, ¿seleccionan un tema para todos los grupos o varios temas? Entonces hacen la rifa y... Ellos proponen temas. Yo, o sea, les digo, vamos a hacer como una lluvia temática. Entonces ellos dicen, profe, la eutanasia, profe, las drogadicciones no jóvenes, profe, el bullying, la adopción en parejas del mismo sexo, todo eso. Entonces yo hago la lista. Y luego entonces les digo que se vayan inscribiendo en un tema. Sí, entonces es muy rica la clase porque efectivamente son temas variados y ellos pueden leer sobre todos los temas, porque yo les digo, miren todos los temas que se van a tratar. La idea es que leamos y vengamos con elementos suficientes para poder intervenir, porque como público debemos intervenir, debemos tener claridad frente a lo que nos van a decir para saber si estamos de acuerdo, si no, si vamos a contradecir, tener esos elementos pues como importantes a la hora de argumentar. Usted, es decir, tenemos el debate. Sí. Ustedes antes del debate no tienen una técnica parecida, por decir el PIN 66, y después del debate, por decir el foro. Algunas, Es decir, se agrupa una gran temática y se desarrolla. No. ¿O es individualmente el debate? En la planeación del colegio, en técnicas de comunicación grupal se trabaja en todos en los niveles se trabaja una técnica, por ejemplo en el sexto se trabaja la mesa redonda, en el séptimo se trabaja y en 11 se trabaja el debate, pero pues no es excluyente con los otros. Y por ejemplo el PIN 66 también es la técnica de comunicación que permite intercambios, permite como el tema comunicativo, la expresión oral, pero de manera organizada. Porque se podría, para una modificación del plan de estudios, reagrupar esas técnicas entre el grado 11 y ese es supremamente enriquecedor. Es que decir, esas técnicas de comunicación no solamente para los profesores de lengua castellana. Si yo quiero hacer una clase de sociales, yo utilizo el foro. Si yo quiero trabajar el PIN 66, la verdad que se constituye casi que en una metodología. Es que es una metodología y por ejemplo Edgar Morán en los 7 saberes, él plantea que el primer saber es la aproximación al conocimiento, como en la cultura, y el segundo saber es la posibilidad de expresarnos, ¿sí? A partir de ese conocimiento, o sea, el uso que hacemos del conocimiento para entrar en la interacción con el otro. Entonces es fundamental. Por ejemplo, uno de los autores que es muy rico trabajar en estos temas culturales y comunicativos es Morán, y Habermas es fundamental en estos temas de la filosofía de la comunicación. Y mientras ella hacía la pregunta, yo le pasé una hojita para que cada uno responda a la pregunta que me llevo después de haber participado en esta actividad y que la vayan escribiendo mientras ella hace la pregunta, ¿no? Bueno, pues la clase me pareció muy completa, pues quiero felicitarla porque pues es un trabajo muy bueno, porque pues está haciendo interdisciplinariedad, está en el contexto, entonces es algo que a los estudiantes les interesa y les surgen a ellos como esa motivación para argumentar y pues dar opiniones ya en cualquier ámbito, en cualquier contexto. Pero pues entonces eso como parte de motivación
pues como que bueno, ¿cuál sería la propuesta de mirar pues antes de iniciar el debate? A ver, la motivación, uno hace parte de la temática de grado 10º, era el tema de la tercera unidad. Entonces trabajamos la ética de la comunicación, técnicas de comunicación grupal. Entonces yo les dije a ellos, muchachos, en esta parte del curso ya nos corresponde empezar las técnicas de comunicación grupal, vamos a trabajar en debate, en eso lo vamos a trabajar. Y entonces ya entro a explicarles cómo lo vamos a trabajar y digamos, ¿qué los motiva a ellos? Uno, no hacer la clase magistral, porque yo he tratado al máximo de alejarme de la clase magistral porque me gusta más la clase donde ellos son los que participan. Y de verdad que cuando miramos los análisis que se hacen frente a los contextos educativos, por ejemplo, en Finlandia se está mirando mucho las clases que retoman es la expresión de los estudiantes, la puesta en escena, ¿sí? Entonces se habla de las competencias comunicativas y se retoma la institución educativa como un escenario para la comunicación transversal, porque se puede trabajar la transversalidad con sociales, con biología, cualquier tema lo podemos abordar desde las técnicas de comunicación grupal, donde permitimos que sea el estudiante el que hable, el que se exprese, el que represente. Por ejemplo, no lo hago solamente en el debate, listo, lo hacen así, ellos todos trabajan y se apropian de su papel, y lo mágico es eso. Pero si estoy trabajando, por ejemplo, la mitología griega, ellos recrean los mitos a través de la representación. Entonces les encanta también esa clase porque ellos van a representar, por ejemplo, a Edipo Rey, y ellos hacen la representación y hacen la dramatización y recrean ese personaje, o a Hamlet. Entonces, desde ahí, pues pienso que retomar los espacios de clase que le permiten al estudiante expresarse y desarrollar la competencia, porque yo les puedo hablar de Edipo Rey, les puedo hablar de la mitología, las características, pero cuando son ellos los que entran a ser sujetos de su propio aprendizaje, no porque les delegamos a ellos todo el trabajo, sino porque ellos ven que es un trabajo estructurado donde ellos participan, aportan y crecen a partir del intercambio. Entonces, el grupo 1 hace un excelente trabajo y ya es un reto para el grupo 2 hacer también un excelente trabajo porque están todos ahí. Entonces, por ejemplo, a mí me decían, usted va a trabajar esa clase con el grupo, con usted, con María, no, ese grupo es bueno. Y ustedes vieron el trabajo que hice. Entonces, ahí no sé, encima de 17 minutos. Me decían, es que este muchacho, ese grupo trabaja y ese grupo es bueno. Algo clave en aprendizaje. Gran parte depende de la motivación y la necesidad. Y cuando uno les dice, ustedes van a hacer un buen trabajo, ustedes son capaces, vamos a trabajar así, así, y creen en ellos, y ellos sienten que uno cree en ellos se esfuerzan por mostrar. Y cuando yo les digo, vea, vamos a trabajar el debate en el auditorio, uy, profe, en el auditorio, claro. Porque ellos han visto que al auditorio llegan conferencistas, personas que van a hablarles de salud ocupacional, pero ellos nunca les han permitido subirse allá. Entonces, cuando yo les digo, ustedes van a ser los ponentes, y no en el auditorio, entonces yo les digo, trabajo en el aula, trabajo en el auditorio, no hay ningún problema. Si he logrado que me reserven el auditorio, trabajo allá. Entonces, los ubico también como en el contexto de la situación comunicativa, que es muy importante. Moderador, en este momento, hacer usted o si también toca, para decir ya no tenemos tiempo para más preguntas, que sería de una extraordinaria riqueza que pudiéramos seguir debatiendo. A la pregunta que me llevo después de haber participado en el taller, pide el colega del área de calidad que le escriban ustedes la institución, el nombre, básicamente la institución donde ustedes laboran o alguna entidad o organización y el municipio. Y el municipio. Pero además de que van a escribir eso, la va a recoger. Yo quisiera escuchar al menos 2 o 3 opiniones. Muchas gracias. De nuevo, buenas tardes. Vea, a guisa de estar con ustedes compartiendo,
queridos maestros, soy el secretario de Educación del Departamento de Risaralda. Nosotros trajimos una delegación buena, 57 docentes. Se presentaron 74 con videos, el Ministerio hizo una revisión inicial de 57 y en últimas una, pero nos trajimos el resto, aquí están. Pero quisiera decir de manera específica lo siguiente, vean. Conozco de hace un buen rato a la profesora María Eugenia, la autora María Eugenia. He tenido la inmensa oportunidad y felicidad de haber compartido con ella varios años en otros ambientes académicos, junto con la abogada también. Lo que pasa es que de pronto es un tanto humilde por esto. Mire que ella tiene su formación pedagógica especializada más el derecho. Eso para nosotros en Pereira y en Risaralda es una inmensa fortaleza, e inclusive para sus compañeros, colegas educadores. Ella es una líder de la educación en Pereira, y entonces algunos quisimos venirla a acompañar, a congratularnos y a felicitarla por ello. De manera, María, como te dejas decir de mí, un abracito y un besito de ti. Quiere expresar lo que se lleva como en mi tierra se dice ganancia metodológica de participador. Bueno, mi área es las ciencias sociales. Desde que vi a mi ángel tenía la posibilidad de asistir, compartir sobre el debate, y voy para allá. Y me voy muy congratulada. Hoy estuve feliz porque la profesora aquí y usted ha sido excelente para mí. Entonces, me voy muy satisfecha de estar aquí. Felicidades para usted y aquí el señor secretario de Educación de la San Juan. Entonces, eso es una acción muy satisfactoria. Yo quiero agradecerle a la profesora por habernos permitido disfrutar de esta actividad, haber podido participar y haber visto que realmente el debate sí puede ser una herramienta fundamental para el desarrollo de habilidades comunicativas, hecho con la maestría que lo hace con sus estudiantes, con esa organización que tal vez algunos se cuestionan muchas veces cuando ven algo bonito y se preguntan, pero ¿preparó a los estudiantes? Pues si no lo preparamos no vamos para ningún lugar. ¿Sí? En poco digo, como se dice en colombiano, no vamos para ningún Pereira. Porque si nosotros no estamos en condiciones de preparar a los estudiantes, ¿cómo vamos a pedir que ellos puedan mostrar las competencias que no hayamos desarrollado? Entonces, evidentemente tiene que haber un trabajo de preparación y tiene que haber un trabajo posterior, seguramente, de realimentación. Lo que hemos visto acá es una muestra de lo que puede ser una actividad práctica, educativa, inspiradora, que de verdad nos inspire a seguir trabajando por el mejoramiento de la calidad de la educación. Gracias, profesora, y gracias a ustedes por la participación. Profesora, la felicito, muchas gracias. Usted resignifica el Gracias.